Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado El poder de las influencias. El poder de las influencias. El 20 de enero del año 1669 en Inglaterra nació una mujer llamada Susanna Wesley, la cual llegó a ser conocida como madre de predicadores. Usted se preguntará por qué esta mujer llegó a ser conocida en la historia cristiana, Susanna Wesley, como madre de predicadores. Y es que esta mujer, Susanna Wesley, enfocó todos sus recursos, su energía, su fuerza en poder levantar la congregación más grande que un hombre o una mujer puede levantar. Y esa congregación es su propia casa. La historia cristiana habla de esta mujer, Susanna Wesley, la cual constantemente dedicó sus esfuerzos en poder enseñar a sus hijos. La historia señala que esta mujer tuvo 19 hijos. De estos 19 hijos solamente sobrevivieron 10. Y a estos 10 hijos esta mujer se enfocó durante todos sus días en poder enseñarles. De hecho, la historia señala que esta mujer les enseñó a leer a sus pequeños a través de la Biblia. Con la Biblia les enseñó a leer. Cada día, cada tarde se sentaba con cada uno de ellos y les entregaba una palabra. Les sembraba una palabra en el corazón. Y todos los que estamos aquí sabemos muy bien que la palabra del Señor es semejante a una semilla. Cuando uno habla de la palabra del Señor, sobre todo en el corazón de un pequeño, que es semejante a una esponja, que todo lo absorbe. De hecho, los padres muchas veces pueden llegar a pensar de manera equivocada que los hijos muchas veces no tienen idea lo que pasa o lo que se dice en un culto. Pero los pequeños muchas veces tienen la facultad que los mayores muchas veces perdemos. Y es que muchas veces a nosotros nos cuesta concentrarnos, nos cuesta enfocarnos, nos cuesta tomar atención, pero los pequeños tienen la capacidad de poder memorizarse las cosas, incluso cuando están jugando con un autito, cuando están haciendo un dibujo, a diferencia suya. ¿Cuántos dicen amén? Y estos pequeños escuchaban la palabra, y usted muy bien sabe que cada vez que se enseña de la Biblia, cada vez que se predica la palabra queda sembrada en el corazón. Y esa palabra que queda sembrada, más temprano que tarde dará un resultado, más temprano que tarde dará un fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta mujer, la historia cristiana habla de ella, Susanna Wesley. Y esta mujer se dedicó cada día de su vida a poder instruir a sus pequeños, a poder enseñarles. Y esta mujer, la propia madre, llegó a ser de tanta influencia para sus hijos que esta mujer, sin darse cuenta, formó en su seno a dos grandes hombres de Dios. Uno de ellos se llamó John Wesley y el otro se llamó Carlos Wesley. Ambos, dice la historia, llegaron a ser los fundadores y padres del metodismo. Tremendos predicadores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? El mensaje de hoy se llama el poder que tienen las influencias. Todos los que estamos aquí somos de influencia para alguien. Muchas veces el cristiano suele mirarse en poco. Adórale que Cristo vive. Como se dice en Chile, se mira a sí mismo a chinche. Pero quiero que sepa que hay gente que lo observa a usted. Hay gente que lo observa, que lo mira. ¿Estás seguro, pastor? Alguien te está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo desde aquí que se ve todo. Dios mío. Oh, gloria. Aleluya. Qué miedo. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay alguien que está mirándote, siempre hay alguien que te observa. Y muchos de nosotros somos de influencia para alguien. Hay jóvenes, por ejemplo, que pueden llegar a inspirarse en usted que es adulto. Hay niños que muchas veces miran a los adolescentes y dicen: yo que soy un niño pequeño de 6, 7, 8 años, me gustaría ser como esa niña que tiene 12, 13, 14 años. Hay niñas pequeñas que se inspiran en niñas más grandes. Todos los que estamos aquí somos y seremos constantemente de influencia para alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Este asunto del poder que tienen las influencias tiene que ver con el efecto que provocan en nosotros las acciones, las actitudes, las palabras, los comportamientos de otros. Si constantemente te relacionas, por ejemplo, con gente que habla de fútbol, por más que a ti no te guste esa cosa, adórale que Cristo vive, vas a terminar hablando de fútbol. Te vas a memorizar a todos los jugadores, todos los torneos, todos los campeonatos, excepto la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay gente que sabe más de fútbol que de Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie se está gozando en esta parte. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si constantemente nosotros nos relacionamos con gente, por ejemplo, que habla de fútbol, nosotros rápidamente vamos a comenzar a hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque las influencias que ejerce otra persona contra nosotros muchas veces es más poderosa de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Hay gente que significa una gran influencia para nosotros. Hay gente que solamente con escucharla. De hecho, suele pasar que los predicadores suelen inspirarse en alguien que predicó antes que ellos. Termina moviendo las manos igual que ellos, tomando el micrófono igual que ellos. ¿Y eso por qué pasa? No es porque la gente sencillamente sea copiona. ¿Cuántos dicen amén? Como le decían en el colegio, en la escuela. Sino más bien porque todos nosotros muchas veces podemos llegar a ser de influencia para alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Procure ser de influencia positiva y no de influencia negativa. Todos los que estamos aquí en algún momento seremos de influencia para alguien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, el poder que tienen las influencias tiene que ver con el efecto que provocan en nosotros las acciones, las actitudes, las palabras o comportamientos que otras personas tienen. Hay un proverbio que aparece en el libro, o en el capítulo 13, verso 20. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mire, ese es el poder que tienen las influencias. Si usted se junta con gente necia, más temprano que tarde se va a convertir en un necio también. Si usted se junta con gente grosera, más temprano que tarde va a ser grosero también. Si usted se junta con gente que ora, le aseguro, vas a comenzar a orar. Si tú te juntas con gente que ama la palabra, vas a comenzar a interesarte por este libro, por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una versión actual sobre el proverbio que aparece en el capítulo 13, verso 20, dice, una versión actual, dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te vas a echar a perder. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de hoy se llama el poder que tienen las influencias. Hay gente que influencia en nosotros. Por eso que hay que saber muy bien a quién imitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tú no puedes imitar a cualquier pelafustán. Adórale que Cristo vive. Usted después llega a su casa y busca el significado de ese término. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes imitar a cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que inspirarte en hombres de Dios, en mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque no cuesta nada truncar, destruir el futuro de una persona. Sobre todo si eres joven. Hay una canción que cantaban en El Chavo del Ocho que decía: tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. Y qué terrible es cuando una persona entrega su juventud a gente que lo mal influencia. Hay un dicho por ahí secular que suele ser usado por los empresarios. Y esta gente dice:
Si quieres volar alto, júntate con águilas. Júntate con águilas y aprenderás a volar. Júntate con gallinas y vas a andar a la siga del maíz. ¿Cuántos dicen amén? Júntate con águilas y aprenderás a volar. Júntate con gallinas y vas a terminar convertido en cazuela. ¿Cuántos dicen amén? El poder que tienen las influencias. Todos los que estamos aquí somos de influencia para alguien. Se supone que un pastor, por ejemplo, es de influencia para su gente. La gente debería ver en el pastor, en la pastora, un referente. La gente debería decir: yo quisiera ser como ese hombre, joven, musculoso. Adórale que Cristo vive. Yo quisiera ser como ese hombre que tiene fe, que tiene una palabra. Me gusta porque se esfuerza. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tenga problemas, siempre sonríe. No como yo, que soy una amargada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se pusieron serios en esa parte. ¿Cuántos dicen amén? Se supone, por ejemplo, que un pastor debería ser de influencia para su gente. El mejor pastor, tu pastor favorito, debería ser el que tienes. Nadie dijo amén, pero no importa. Se supone que un pastor debería ser de influencia para otro. Pero qué terrible es cuando el pastor es una mala influencia. Porque hay pastores que son malas influencias. ¿Cuántos dicen amén? Hay pastores incluso que hasta droga venden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Obviamente no son pastores, son, ¿cómo se llama eso? Es un asunto como de una especie de lavado de dinero que suelen hacer. Hay iglesias por allá en el bajo mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las cosas que uno tiene que decir. El mensaje de hoy se llama el poder que tienen las influencias. Voy a volver a mencionar esta palabra. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Una versión actual dice: júntate con sabios y vas a obtener sabiduría. Júntate con necios y te vas a echar a perder. O sea que hay gente que tiene la capacidad de poder potenciarte a ti. Y hay gente que tiene la capacidad de poder echarte a perder. Si hay algo doloroso que tiene que experimentar un padre, es ver, por ejemplo, a un hijo metido en problemas de droga, alcohol, delincuencia. Porque ese padre tuvo el privilegio, la bendición de portar a ese pequeño cuando tomaba leche, pura leche. Y se veía tan lindo el pequeño hasta que creció. Porque las guaguas crecen. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que creció. Y pasó el tiempo y ese bebé se convirtió en algo que el papá nunca pensó que se iba a convertir. Y eso es terrible. ¿Y cómo llega a ocurrir eso en la vida de un joven, de un adolescente? Un adolescente o un joven tiene un futuro prometedor mientras esté tomado de la mano de Dios. No tiene por qué irte mal en la vida. ¿Vas a tener malas experiencias? Por supuesto que sí. Pero tú tienes a un Dios que te dará la fuerza. Tú tienes a un Dios que te va a fortalecer. Tú tienes a un Dios que te va a abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero qué terrible y qué tragedia más grande para un padre, una madre, ver que su hijo de un momento a otro se descarrió, se descarriló, se apartó del camino. Y un muchacho que tenía un futuro prometedor comienza a involucrarse con gente que nunca debió haberse involucrado. Y por eso que vemos muchos jóvenes frustrados, jóvenes que deberían ser un aporte para la sociedad, no un cacho, una carga. ¿Cuántos dicen amén? Pero no importa si llegaste en ese estado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Cristo que tiene el poder para libertarte en esta hora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que tiene la capacidad de influenciar en ti algo positivo. Y hay gente que tiene la capacidad de influenciar en ti cosas negativas.
Procura rodearte de gente que influencie en ti cosas buenas y no malas. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, todos los que estamos aquí, en nuestra casa, en nuestro entorno, debemos ser de influencia. Hay un personaje que no se nombra mucho, que aparece en Génesis capítulo 4, verso 26. Este personaje se llama Enós, con ese final. Y este personaje llamado Enós fue de influencia para su generación. Mire qué tremendo. Porque si un hombre o una mujer nace en esta tierra, no solamente naces para después morir. Toda persona que llega a esta tierra se supone que tiene un propósito. Tu propósito no es solamente pegarte en la pera en la casa de los papás. ¿Cuántos dicen amén? Tu propósito no solamente es comer papas fritas y hamburguesas que tanto te gustan. A alguien le estoy predicando en esta parte. Algo tienes que hacer en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre llamado Enós fue de influencia para su generación. De hecho, la Biblia señala que este hombre llamado Enós fue el primer hombre en invocar el nombre del Señor. Y cuando él lo hizo, toda su generación comenzó a invocar el nombre de Jehová. Eso aparece en Génesis capítulo 4, verso 26. La Biblia dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enós no solamente vino a esta tierra para después morirse. Enós vino a esta tierra y llegó a ser un hombre capaz de influenciar en su generación. Y eso tiene que pasar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? En mi casa nadie ora hasta que llego yo. De hecho, hay gente que muchas veces en su casa, en su entorno familiar, hay una potestad pero tremenda, una carga, una opresión tremenda, hasta que llega él. Es más, hasta que Cristo, o desde el minuto en el cual Jesucristo rescató tu vida, limpió tu alma, tu corazón, cuando llegas a esa casa la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos sido ordenados por Dios para ser de influencia. Y no negativa, sino más bien positiva. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el círculo social, en el círculo generacional de este personaje llamado Enós, nadie buscaba a Dios hasta que él comenzó a hacerlo. ¿Se da cuenta que todos podemos llegar a ser de influencia para alguien? Todos somos de influencia para alguien. Si hay algo que necesitamos aprender con esta palabra, es que Dios está buscando que cada uno de nosotros seamos una influencia positiva y no negativa, sobre todo si eres padre. Que puedas sembrar en tus hijos, que puedas sembrar en esa generación que va a crecer, porque va a llegar el día, estimado papá, mamá, que te vas a morir. Yo sé que sonó fuerte, te vas a morir. Y probablemente esté yo ahí con una Biblia en la mano. Dios les bendiga a mis hermanos. Aquí estamos reunidos para despedir a quien fuera este prestigioso hermano. Todos los días de culto estaba aquí. Era el hermano que siempre preguntaba y me decía: ¿qué hay que hacer? Es más, en la iglesia le decían el hermano que hay que hacer. Un hermano esforzado y valiente. Un hermano que supo sembrar en el corazón de mucha gente y sobre todo en el corazón de sus hijos que están aquí. Y ahí van a estar tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tú ni siquiera te vas a enterar de esa ceremonia. Y ahí van a estar tus hijos peinados para el lado con una Biblia en el brazo y diciendo amén, aleluya. Si sembraste correctamente en el corazón de ellos, eso va a pasar. Pero si no sembraste correctamente en el corazón de ellos, no sé qué va a pasar. ¿Para qué hablar de eso? ¿Cuántos dicen amén? De hecho, hay hijos que ni siquiera van al velorio o funeral de sus padres cuando ellos parten.
Adórale que Cristo vive. Se pusieron pensativos en esta parte. ¿Cuántos dicen amén? Hay un personaje en la escritura que influenció en toda su familia y al parecer hasta en sus vecinos. Y este personaje se llama Jubal. Jubal fue un hombre de influencia en cuanto a la música. Eso aparece en Génesis capítulo 4, verso 21. La Biblia dice, Jubal llegó a ser el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Mire qué interesante eso. Es decir, que este hombre llamado Jubal en algún momento quizás fabricó incluso el instrumento. Fabricó el arpa, quizás también la flauta. Y este hombre emitió el sonido, las primeras notas las creó él. Adórale que Cristo vive. Porque quiero recordarle que a usted y a mí el Señor nos colocó un cerebro. ¿En serio? ¿En serio? Y cuando ese cerebro se usa, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hay cosas tremendas que un hombre, un ser humano puede llegar a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, yo he escuchado muchas veces en gente que tiene su edad, ni siquiera muy viejos, no sé, gente de 50 para arriba. Una persona de 50, una persona joven. ¿Cuántos se gozan con esa parte que dije? Oh, gloria, dijo alguien. Una persona de 50 es una persona joven. Yo lo he escuchado en gente de 50 para arriba, 50, 60, 70, 80. Me dicen, pastor, lo que pasa es que a mí ya no me da. Si le da, le aseguro que le da. Porque este asunto hay que entrenarlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que entrenarlo. Lo que pasa es que muchas veces tanto TikTok, tanto WhatsApp, tanto Facebook, ¿cuántos dicen amén? Tanto Instagram como que este asunto se bloquea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el Señor colocó en nosotros una capacidad tremenda para poder crear, para poder hacer, para poder idear. Y la Biblia señala que este hombre llamado Jubal fue constituido como el padre de todos aquellos que tocaban el arpa y hacían sonar la flauta. Mire qué interesante eso. Es decir, que en algún momento este hombre comenzó a tocar. Y cuando este hombre Jubal comenzó a tocar, todos en su casa comenzaron a tocar también. Cuando este hombre hizo sonar la flauta, todos en su casa comenzaron a hacer sonar la flauta. No solamente en su casa, hasta los vecinos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el nivel que tiene la influencia que nosotros podemos llegar a ejercer sobre otros. Procura que tu influencia sea positiva y no negativa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso aparece en Génesis capítulo 4, verso 21, para los que necesitaban la cita. Jubal llegó a ser el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Un referente para todos. Mire qué interesante. Se supone que con el tiempo usted debería tener algún referente aquí en la tierra. Mi referente es Jesucristo. Sí, no hay problema, está bien. Pero deberías tener alguno también de aquí de carne y hueso, igual que tú, el cual haya sido de inspiración para ti. Y que no sea un personaje de película. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de gente de Dios. Que una mujer de Dios sea un referente para ti. Que un hombre de Dios sea un referente. Que puedas decir, esta persona, cuando yo la conocí, cuando yo la escuché predicar, esta persona influenció en mí. Es más, algo provocó en mi espíritu. Yo dije, yo voy a comenzar a buscar a Dios, porque yo no quiero pasar mis vidas así como así. Yo no quiero pasar mis días así como así. Yo necesito llegar a ser alguien en la vida. Yo quiero ser un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el poder que tienen las influencias. Este hombre Jubal se convirtió en una influencia para muchos músicos de la época. Ese es el poder que tienen las influencias. Es decir, si eres músico, lo más probable es que tus hijos también lo sean. Si eres músico, lo más probable, dije, es que tus hijos también lo sean. Si eres predicador, por ejemplo, lo más probable es que tus hijos también lo sean. Si eres mañoso, por ejemplo, ¿usted sabe lo que sigue? Si eres murmurador, lo más probable es que tus hijos también lo sean. Si eres desordenado, lo más probable es que tus hijos también lo sean.
Si eres mentiroso, lo más probable es que tus hijos también lo sean. Si eres rencoroso, por ejemplo, lo más probable es que tus hijos también lo sean. Si eres egoísta, ¿usted ha visto alguna vez un niño egoísta? Y no siempre el niño tiene la culpa. Es que nosotros no sabemos lo que pasa en la casa. Las conversaciones. Cómo la mamá pelea cosas tan sencillas con el papá. Adórale que Cristo vive. La gente con la cual te juntas y te aconseja es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Porque tus juntas y tus consejeros van a influenciar en ti. El Salmo capítulo 1 verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera parte de este salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es decir, que hay malos consejos que pueden llegar a nuestra vida, que se van a convertir en una influencia de tal manera que van a afectar nuestra conducta. Por eso que usted y yo no podemos pedirle consejo a cualquiera. Hay una mujer en la escritura, más bien dicho, era una señorita. Y esta señorita, la historia le llama Salomé. Este personaje aparece en Mateo capítulo 14, verso 6 al verso 8. Dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire qué interesante esta palabra, la voy a volver a mencionar. Mateo capítulo 14, verso 6 al verso 8. Nos habla sobre una fiesta de cumpleaños que el rey Herodes estaba celebrando. Y una muchacha que la historia la identifica bajo el nombre de Salomé. Esta muchacha Salomé, hija de Herodías, estaba danzando frente al rey. Y el rey, cuando ve la danza de esta muchacha, le prometió bajo juramento darle todo lo que ella le pidiese. Y esta mujer fue y le pidió un consejo a su madre. Y mire el consejo que le da su madre. El consejo es el siguiente. La madre le dice a Salomé, su hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Esto nos enseña dos cosas. Número uno, nos enseña el poder que tienen las influencias. Porque esta muchacha, al escuchar el consejo de su madre, ni siquiera lo cuestionó. Porque un muchacho muchas veces no va a cuestionar las opiniones, las conversaciones, las voluntades. Adórale que Cristo vive. Los consejos de una madre y de un padre. Y eso nos habla del poder que tienen las influencias. Y el poder de influencia que un padre tiene hacia sus pequeños. Y número dos, esto nos habla de que hay muchas ocasiones en las cuales cosas que hacen o que dicen nuestros superiores es mejor pasarlas por alto. ¿Escuchó eso? Pero pastores, que son nuestros superiores, sí. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que la gente que está por encima de nosotros también se puede llegar a equivocar. Y hay consejos que pueden llegar a costarnos demasiado caros. Por lo tanto, esta experiencia de esta mujer llamada Salomé nos enseña dos cosas. Número uno, el poder que tienen las influencias. Porque esta mujer, esta muchacha, sencillamente hizo todo lo que la madre le señaló, sin pensarlo. Y número dos, esto nos enseña que hay cosas de nuestros superiores que no son dignas de imitar o de seguir. Eso nos enseña que no todo lo que yo oigo y veo en otros es digno de imitar.
El apóstol Pablo habló sobre esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, que nosotros tenemos que tener la capacidad de análisis. Tenemos que tener la capacidad de analizar algunas cosas. Y una vez que hagamos un análisis sobre algún asunto, sobre alguna conducta, ¿cuántos están aquí? Tenemos que llegar a una conclusión. Pablo dice: examinadlo todo. Y todo significa todo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hay cosas que es mejor no retenerlas. Hay cosas que es mejor no retenerlas, ni mucho menos imitarlas. Mire qué interesante esa palabra. Y me llamó mucho la atención leer esa parte de la escritura donde esta muchacha, a ojos cerrados, va donde su autoridad principal, la mamá. Porque quiero que sepa usted, estimada madre que está aquí, usted significa mucho para su pequeño. Y los errores que usted cometa lo van a involucrar a ese pequeño también. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que hay que rogarle al Señor sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la desbarata, la destruye, la hace pedazo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llama la atención la palabra que el Señor nos manda en Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Y es que el Señor a cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, nos manda. Es un mandato. No es una opción, es un mandato. El Señor nos manda a cada uno de nosotros a alumbrar. Es decir, a ser de influencia. Eso aparece en Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. El Señor dice, le dice a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias de Cristo aquí? El Señor les dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea que el mundo de manera natural no tiene luz, espiritualmente hablando. Y Jesucristo le adjudica a la iglesia la responsabilidad de alumbrar. Cristo le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa palabra nos enseña la importancia que tiene que nosotros podamos comprender que la iglesia es influencia para el mundo. Hay una versión actual que habla sobre esta misma palabra. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16 dice: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mire qué interesante eso. Es decir, que todo aquel que es cristiano, ¿cuántos cristianos dicen gloria a Dios? Necesita ser de influencia. Uno de los problemas que yo he observado en mis años de convertido, casi 20 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Y es que hay muchos creyentes que muchas veces se sienten poca cosa cuando están con gente que es del mundo. De hecho, se avergüenzan. Los mundanos, hablando de la cintura para abajo, adórale que Cristo vive. Y el cristiano como que empieza a achicharrarse.
Se hace pequeñito, debería sacar la voz. ¿Cuántos dicen amén? Debería sacar la voz. Tú tienes que ser de influencia para el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No dejes que nadie te avergüence, porque vergüenza le debería dar un hombre de estar todavía en las garras del diablo. Pero qué honor más grande es haber sido comprado a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al diablo le debería dar vergüenza ser diablo, pero a un cristiano no hay razón. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sacar pecho por Jesucristo. Yo soy cristiano y yo y toda mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tus compañeros estén postrándose frente a una imagen y te hagan alguna consulta, tú no te sientas avergonzado. Tú tienes que decirle: no te preocupes, quiero que sepas que yo alguna vez también hice esa estupidez, pero Cristo me rescató. Hay un Dios real que vive. Adórale que Cristo vive. Él tiene el poder para libertarte. Él tiene el poder para sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la palabra que salió de los labios de este hombre llamado Pablo. Pablo entró a una ciudad donde todos eran idólatras. Tremendamente idólatras. Tenían ídolo para todo. Tenían altares en diferentes lugares. Quizás uno encima de otro. Altares para todo tipo de deidad. Para todo tipo de Dios con mayúscula. Y al centro o en un rincón por ahí tenían uno que decía: al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo se toma de esas palabras. Y este hombre no se enmudeció al ver el paganismo de esta gente. Sencillamente abre su boca y les dice: quiero que sepan que me doy cuenta de lo idólatras que son todos ustedes, pero en esta hora no vine a tirarles piedras ni nada de eso. Vine a predicarles a ese Dios que ustedes seleccionaron en ese lugar, al cual ustedes no han conocido. Quiero que sepan que yo lo conozco. Él vive, Él es real. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levante la mano y diga amén, 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 amén. Porque todo aquel que es cristiano está obligado. Tu asignación te obliga a abrir la boca. Las jovencitas no tienen que avergonzarse del evangelio de Dios, porque quiero que sepas que las muchachas del mundo te envidian. Te envidian tu cabello. No necesitas maquillaje y te ves hermosa. La otra tipa tiene que ponerse yeso, pasta muro, pintura. Adórale que Cristo vive. Remache, tornillo para que se le firme el caracho. ¿Cuántos dicen amén? Pero tu rostro es bello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tu pelo largo, tu falda. Adórale que Cristo vive. Y usted, varón, mire qué elegancia más grande. Parecen militar. ¿Cuántos dicen amén? La gente te ve en la calle y dice: Dios mío, no me lleve mi cabo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nunca puedes avergonzarte de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque la obra que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, es grande, es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes lo que está esperando el mundo? Que abras tu boca para que tú puedas ser de influencia para ellos. Tú que eres una señorita, tienes que abrir tu boca y ser de influencia para esa gente. Muchachas de 16, 17, 18 años le han entregado su cuerpo como a 5 o 20 varones ya. Por eso, señorita que me está escuchando, lo que tú tienes es valioso. Tú no tienes por qué avergonzarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha dado dignidad. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te ha dado dignidad, visión. Tú ves por encima de la gente secular del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor le entrega una palabra a Jeremías y le dice: Jeremías, que esta gente se convierta a ti. Tú no te conviertas a ellos. Ve que ves ahí, señorita, no sé por qué estoy predicando esto, que siempre las predicaciones hay que meterle tensión. ¿Cuántos dicen amén? Se puso densa la cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ve que hay señoritas que muchas veces llegan a la escuela, al instituto, al preuniversitario. Y aquí se ven de una manera, pero cuando entran al preuniversitario, a la universidad, a la escuela, se transforman. ¿Cuántos dicen amén? Sales de la casa intachable, pero camino al bus, a la micro, al autobús, sacas el ruch. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque falta identidad. Falta identidad. ¿Cuántos dicen amén? Por más que danse los días domingos, te falta identidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por más que digas gloria a Dios, te falta identidad. Dile al Espíritu Santo que obra en tu vida de una manera tremenda, poderosa, para que nunca más quieras parecer mundana. Pide la identidad al Señor para que nunca más quieras verte como mundano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y te aseguro, varón, te vas a sacar los pitillos. Pantalones de torero. Nunca más vas a andar mostrando los testículos con esos pantalones. Porque el Espíritu Santo te dio identidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, levante la manito y diga amén, 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 amén. Alguien tiene que decirle al Señor: dame identidad. Yo quiero honrarte con toda mi vida, con todo mi ser. Yo quiero honrarte con mi ropa. Yo quiero ser de influencia para otro. Que nunca más el mundo influencie en mí. Ayúdame a ser de influencia para aquellos que no te conocen. En esa parte tenían que gritar amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con esto voy terminando porque se puso densa la cosa. Hay un personaje muy conocido que se cree que llegó a ser un pastor. Incluso algunos dicen que llegó a ser un obispo. Una autoridad muy importante en la época, en la iglesia primitiva. Y este personaje se llamó Timoteo. Pero lo que Dios hizo en Timoteo no fue de la noche a la mañana. Se necesitó gente de influencia. Se necesitó que hubiese gente influenciando en el carácter de él. Por eso el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo lo que el niño aprende cuando es niño le queda grabado para toda la vida. De hecho, en la niñez se forja y se forma el carácter de una persona. Por eso es que hay personas adultas que muchas veces tienen crisis y traumas, y esos traumas vienen de niño. Hay algo que se llama, por ejemplo, en misionología como la ventana 414. Todo lo que un joven, un muchacho experimente entre los 4 a los 14 años le va a marcar la vida para siempre. Por eso la importancia de lo que acabo de citar. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire la importancia que tiene la influencia que reciba. ¿Quién es la influencia de tu pequeño? ¿Quién es la influencia de tu pequeña? Esa es la importancia de las influencias. Por eso que los pequeños no deberían portar un teléfono, una tableta, porque mientras tú estás roncando a las 3, 4 de la mañana, adórale que Cristo vive. Porque me avisan por interno que roncas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás roncando a las 3, 4 de la mañana, tu pequeño quizás qué cosa está viendo en ese asunto. Está como raro, mi hijo se despertó extraño, dice la mamá. Quizás qué cosa vio en la noche. Como dijo un cantante: no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, la culpa la tienes tú. ¿Cuántos dicen amén?
Es importante cuáles son las influencias que recibe tu pequeño, tu pequeña. Y este hombre llamado Timoteo, cuando era un pequeño, fue influenciado por su madre y su abuela. Impresionante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, este muchacho tuvo el privilegio de criarse no solamente con su madre, con su abuela ahí. Dicen que la madre tiene la capacidad de criar y la abuela de malcriar. Porque la abuela se siente con la libertad de hacer lo que nunca hizo con sus hijos. Porque una cosa es ser mamá y otra cosa es ser abuela. La mamá se enfoca en el futuro de ese hijo. Es que tienes que ser un hombre de bien. Es que tienes que hacer esto. Es que cómete la comida. Pero la abuela es diferente. Porque esa responsabilidad es de la madre, no de la abuela. Y la abuela ve y dice: ¿cómo está mi bebé? Mi mamá me dijo eso. Venga por acá. Mami, no le des dulce. Tome dulce. Mami, recuerda que el niño no puede comer colla. Tome colla. Chocolate, coma. Y mire qué interesante, porque cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que Timoteo fue criado, formado, influenciado, criado, no malcriado, por su mamá y por su abuela. Y la Biblia señala en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 15, Pablo se acuerda de la experiencia que implicó conocer a este muchacho llamado Timoteo. Porque Timoteo tenía una historia, un historial, un prontuario. ¿Cuántos dicen amén? No, era historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, Pablo dice, se recuerda y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, que hay gente que tiene una fe fingida. Si tú tienes referentes con fe fingida, vas a crecer con una fe fingida. Pero este hombre dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, tu abuelita Loida, y en tu madre, tu mamá, en la mami, que se llamaba Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que la abuela era una vieja de fe. Adórale que Cristo vive. La mamá era una madre de fe. Y estas dos, de un lado al otro, le metieron la palabra, lo formaron, le dieron carácter. No quiero ir a la iglesia, vas a ir a la iglesia. Adórale que Cristo vive. Me trajo un lápiz de la escuela dominical. ¡Anda a devolver eso! Cuando no era el palmetazo de la mamá, el de la abuela venía detrás. ¿Cuántos dicen amén? Y Timoteo creció derechito. Y mire qué impresionante. Este hombre llamado Timoteo llegó a ser un tremendo hombre en las manos de Dios. Ese es el poder que tienen las influencias. Entre paréntesis, mire, este tema no iba enfocado a los padres, pero esto suele pasar así. Yo una vez lo explicaba aquí en lo que tiene que ver con homilética o cuando uno predica. El asunto es que se empieza a ir como de las manos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. A alguien le estoy predicando. Adórale que Él vive. Tú que eres padre, madre, no le exijas a tu hijo que ore si él nunca te ha visto orar. Algunos tragaron saliva. Hijo, ¿oraste? Y los dos acostados en la cama y mandando al hijo que ore, viendo Netflix. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú eres una influencia para tu hijo, te aseguro, tu hijo te va a imitar. El primer ejemplo en tu casa eres tú. Después son los pastores, los que predican, los que están en alto aquí, hasta los coristas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que los coristas tienen que tener gozo. ¿Cuántos dicen amén? Es que viene con la tremenda prueba, pastor. Yo también. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que subir como si nada pasara, porque Dios tiene el poder para solucionar todos tus problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso?
Voy a terminar. Ya el texto que hemos leído, primera de Juan capítulo 5 verso 19, dice, es un texto muy conocido por nosotros. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Y el mundo entero está bajo el maligno. Esa expresión, el mundo entero está bajo el maligno, nos habla de una influencia satánica. Es decir, que si tú no eres influencia para tu casa, para tus hijos, para tu entorno, alguien más lo será. Lo voy a volver a decir. Esta palabra que hemos leído en primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta expresión, el mundo entero está bajo el maligno, hace referencia a la influencia, a la gran influencia satánica que enfrenta el mundo entero. Todo lo que tú ves en la tele, en el trabajo, la gente, las costumbres, la cultura misma, tiene una influencia satánica. Y hay un contraste aquí, porque el Señor le dice a la iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de alumbrar cual lámpara encima de un gran monte. Es decir, que si usted y yo no somos de influencia para alguien, Satanás, el diablo, no tiene problema en influenciar a la gente que tú y yo hemos dejado de influenciar. Dios está buscando que nosotros seamos de influencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando que nosotros seamos de influencia. Dios está buscando que nosotros podamos dar ejemplos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Una cosa es exigir cual jefe exige, y otra cosa es exigir como lo hace un líder. Jesucristo fue el líder por excelencia. Jesucristo no era jefe. Jesucristo siempre fue líder, porque Jesucristo hizo y después exigió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando en nosotros que seamos gente de influencia. Dios bendiga ese aplauso espontáneo en esta hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero orar por esta palabra. Dios bendiga esta breve reflexión de la palabra. Póngase de pie la iglesia, vamos a orar al Señor. Dios bendiga y confirme esta su palabra en nuestros corazones. Su palabra siempre habla a la vida del hombre, a la vida de la mujer. Y en esta hora hemos predicado esta palabra, este mensaje que se llama el poder de las influencias. Todos los que estamos aquí somos y seremos de influencia para alguien. Somos y seremos de influencia para alguien. Y Dios está buscando en nosotros que podamos comprender el valor que tiene. El valor que tiene, el peso que tiene, cada ejemplo, cada paso, cada palabra incluso que sale por nuestras bocas. Hay gente que viene detrás de nosotros. Hay gente que se está formando. Usted que tiene niños pequeños, ellos lo escuchan a usted hablar. Ellos escuchan muchas veces sus gritos en la casa. Observan muchas veces cuando está mal o cuando está bien. Y solamente con ese actuar los niños comienzan a crearse en su mente, en su corazón, una imagen, un molde. Esta es la manera de reaccionar ante estas situaciones. Esta es la manera de comportarme cuando pasa esto. Esta es la manera de responder cuando alguien me dice esto. Todos los que estamos aquí somos y seremos constantemente gente de influencia. Influenciamos a otros. Somos de ejemplo para otros. Y Dios en esta hora nos hace un llamado a poder entrar en razón y poder comprender el peso que hay sobre cada uno de nosotros. Porque todos los que estamos aquí somos gente que influenciará o está siendo de influencia para alguien en esta tierra. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra.